En el proceso discipular, en 3 fases, la primera fase es el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Y esta está establecida en 7 verdades vitales. Hemos estado viendo ya las 6 anteriores. Hoy vamos a continuar con la 7ª verdad, que es la verdad de los acontecimientos futuros. Las 7 verdades anteriores son vitales, ya que al entenderlas y responder a ellas, o en su caso ignorarlas, esto traerá sus consecuencias en el proyecto de Dios y que todavía está en el futuro. Sabemos que el Señor nos plantea un plan para ofrecer salvación a la humanidad, no condenación, porque la condenación la trae el ser humano por causa del pecado. Eso lo decíamos en la primera verdad. Ya se dijo el inicio de este estudio. Por causa del pecado, el ser humano ha sido destituido de la gloria de Dios. Esta es la razón principal por la cual se ha estudiado estas reflexiones, o tenido estas reflexiones, para entender que el ser humano, por causa de la desobediencia, ha sido destituido de la gloria de Dios, pero las verdades nos van marcando cómo poder ser restaurado esa relación, y que en el futuro, lo que está en el futuro, se convierta en bendición para la humanidad. El propósito de Dios es que todos seamos liberados de esa condenación que pesa sobre todo ser humano. Ese es el anhelo, el propósito, la intención del Señor. Es por ello que nos lleva a considerar lo que todavía está en el futuro. Por eso se le llama a esta última verdad la verdad de los acontecimientos futuros. Por esa razón. De manera breve se presentará algunos acontecimientos que sucederán en los últimos tiempos. Algunos serán para la iglesia, otros para el pueblo de Israel y otros para quienes rechazaron creer en Jesucristo. En esta ocasión se van a presentar no por orden cronológico necesariamente, y se va a presentar de manera muy concisa, de acuerdo a la palabra de Dios, cada uno de ellos, sin establecer fecha, ni tiempo, ni muchas informaciones que no están disponibles o que hay mucha discusión de ellas. Entonces, vamos a ver algunos acontecimientos en esta serie de reflexiones. Y el primer acontecimiento que vamos a mencionar, ya dijimos, no cronológicamente o no necesariamente cronológicamente, porque se van a dar de diferentes maneras. El primer acontecimiento que vamos a ver es lo que la iglesia espera con ansia y que se le conoce como la segunda venida de Jesucristo. La iglesia, más bien, este acontecimiento de la segunda venida de Cristo se da en 2 fases. Y vamos a ver la primera y también la segunda. La primera fase es que en el momento menos esperado, para mucha gente, se va a dar el arrebatamiento de la iglesia. Este primer acto tiene que ver solo con la iglesia, solo con la iglesia. Cristo viene por su iglesia y se la va a llevar a un encuentro en los aires. La Biblia dice que nos encontraremos con el Señor en el aire y que a partir de ahí siempre estaremos con el Señor. Algunos le llaman rapto, otros le llaman arrebatamiento. La palabra arrebatamiento sí se encuentra en la Biblia. La palabra rapto no se encuentra en la Biblia. Así que podemos decir el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ahí se espera, en ese encuentro se espera que sucedan 2 cosas. Primeramente, podríamos decir otra vez, no cronológicamente,
que se van a celebrar la unión de la iglesia con Cristo. A esa unión se le llama las bodas del Cordero y la iglesia. Entonces, el segundo evento que también va a haber ahí, u otro evento que va a haber ahí, que también se cree que va a haber allí, es que en ese tiempo se va a otorgar los galardones, las coronas, las estrellas, las recompensas a la iglesia. No tiene que ver con salvación, tiene que ver con recompensas. Mismas que ganaron mientras estuvieron en la tierra por su servicio a Dios y perseverancia. Aquí lo más importante es que cada uno de nosotros nos vayamos con el Señor. Es lo más importante. Ese es el propósito principal de Dios al presentarnos su plan. Que cuando Él venga por su iglesia, nosotros nos vayamos juntamente con Él. Entonces, ya que al irnos en ese acto, dice la palabra de Dios que así estaremos siempre con el Señor. Ya no va a haber separación. Este es nuestro más grande anhelo. Entonces, vamos a leer en la palabra de Dios el cuadro que marca la Biblia. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera a Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Aquí nos marca ese cuadro que estamos diciendo del arrebatamiento, cuando los muertos en Cristo resucitan y los que estén vivos en ese tiempo sean transformados y arrebatados para recibir al Señor en el aire. Esta es la primera etapa de la segunda venida. El Señor viene y la iglesia sube. El Señor viene y la iglesia sube y se encuentran en el aire. Este evento se va a dar de manera sorpresiva para mucha gente. Por eso se le llama rapto. Porque vendrá como ladrón en la noche, porque van a desaparecer la iglesia y nos encontraremos con el Señor en el aire. Entonces, Él viene y nosotros nos encontramos en el aire, en el espacio. ¿En qué lugar? No sabemos. No se sabe. Y entonces ahí se va a llevar a cabo lo que se le conoce como la boda del Cordero y los galardones, recompensas, etcétera, que ya estábamos diciendo anteriormente. Este es el primer punto que estamos viendo de los acontecimientos futuros, porque es lo que la iglesia está esperando con ansia. El Señor le dijo a Juan en Apocalipsis: he aquí vengo en breve, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y Juan le dice: sí, ven, Señor Jesús. Entonces, este sería la primera parte del arrebatamiento de la iglesia, primera etapa de la segunda venida de Cristo. Entonces, pensemos en eso y estemos preparados para encontrarnos con el Señor. Dios me lo bendiga.